Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Celebramos hoy el tercer domingo de Pascua de este ciclo A y la liturgia de la palabra nos presenta hoy como primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y luego el versículo 22 al 33. El Salmo 15. Señor, me harás conocer el camino de la vida. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21, y el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versículos 13 al 35. Leemos así en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto a los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: Judíos, habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras. Israelitas, escuchen. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes, como bien lo saben. Dios lo entregó conforme al plan que había previsto y determinado, y ustedes, valiéndose de los impíos, lo crucificaron y lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que lo retuviera en su poder, ya que el mismo David dice de él: Tengo siempre presente al Señor, porque está a mi derecha para que yo no dude. Por eso se goza mi corazón, se alegra mi lengua, y todo mi ser descansa confiado, porque no me entregarás al abismo, no permitirás que tu fiel experimente la corrupción. Me enseñaste los caminos de la vida y me saciarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permíteme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro aún se conserva entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado solemnemente sentar en su trono a un descendiente suyo, vio anticipadamente la resurrección de Cristo y dijo que no sería entregado al abismo, ni su cuerpo experimentara su corrupción. A ese Jesús Dios lo resucitó, y de ello somos testigos todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado, y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado como ahora lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es el comienzo del gran discurso que da Pedro, un solemne discurso, el día de Pentecostés a todos los judíos que se agolparon, que llegaron frente a la casa donde estaban reunidos y donde se sintió el temblor por la fuerza del Espíritu Santo que vino sobre los discípulos reunidos junto a María, y los hizo hablar en distintas lenguas. Y como los judíos decían, están borrachos, Pedro toma la palabra. Pero es interesante cómo está articulado este discurso. Tenemos, en primer lugar, a Dios como protagonista, que acredita a Jesús, dándole poder para que Jesús pueda realizar milagros y signos. El sentido de esta expresión es que Dios da pruebas mediante los milagros en favor de Jesús, de estar con Él. Y eso es interesante, que los judíos, dice
De eso ustedes bien saben. Pero además de esos judíos, estos hombres se dejaron llevar, se dejaron llevar y lo entregaron a los impíos clavándolo en la cruz. Justamente eso es el gran error, digamos así, que no aceptaron, sino lo clavaron en la cruz de manos de los romanos. Pero Dios vuelve a intervenir resucitando a Jesús. Y aquí justamente Pedro cita el Salmo 16, que hoy es el Salmo responsorial que leemos. Y entonces Dios Padre, que lo resucitó y da a Jesús el Espíritu Santo, que Él comunica a los apóstoles. Y de toda esta realidad, los apóstoles son los testigos de todo este actuar de Dios. Jesús resucitado y exaltado junto al Padre es el sujeto de una acción, comunicar el Espíritu Santo a los apóstoles. Eso es importante descubrir cómo Dios sigue actuando. Y en el Evangelio de hoy, Jesús va explicando a los discípulos que caminan decepcionados a su pueblo natal, alejándose cada vez más en este lamento y en esta negatividad, alejándose más de la realidad, hasta que el Señor, que estaba caminando con ellos explicando las Escrituras, le toca el corazón, abre su mente y empiezan a descubrirlo en la fracción del pan, porque Dios sigue actuando. Pidamos también para nosotros esa gracia, que Dios actúe en nosotros y nos comunique su poder, su fuerza, su gracia. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz domingo.